Buenas tardes, señor secretario, el orden del día. Buenas tardes, bienvenido a la sesión ordinaria del día de hoy, 3 de mayo de 2022. Este es el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, saludo del señor presidente. Quinto, acto de posesión del doctor Álvaro Gardner Posada como académico correspondiente. Presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. Toma de juramento. Disertación del recipiendario sobre el tema Carnaval de Río Sucio, la poesía desenmascara la realidad. Sexto, aprobación de las actas número 35, 36 y 37 correspondientes a las sesiones ordinarias del 15 y 29 de marzo y 19 de abril de 2022 respectivamente. Séptimo, informe del presidente de la Academia. Octavo, clausura de la sesión. Este es el orden del día, señor presidente. ¿Tenemos quórum, señor secretario? En el momento están conectados, presidente, 18 académicos de número. Hay quórum suficiente para deliberar y para sesionar. Sigamos entonces con el orden del día. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Pueden tomar asiento. Cuarto, saludo del señor presidente. Bueno, este saludo es más bien para saludar a Álvaro Gardner Posada, quien tenemos el agrado de recibirlo hoy como académico de número y con un tema que me es grato, que lo siento en el corazón, porque esas fiestas de Río Sucio son un paralelo de las fiestas de mi tierra. Entonces, adelante, doctor Gardner. Quinto, acto de posesión del doctor Álvaro Gardner Posada como académico correspondiente. Presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. Álvaro Gardner Posada nació en Manizales en 1955. Estudió Derecho en la Universidad de Caldas
pero se dedicó al periodismo y al trabajo con las culturas populares. Laboró en el diario La Patria de Manizales como redactor, jefe de redacción del semanario deportivo Nuevo Estadio y editor de la revista dominical. En el diario El País de Cali fue editor de opinión y de la revista Gaceta Dominical, entre otros cargos. Desde esa ciudad comenzó a investigar la historia del actual occidente de Caldas, aprovechando la cercanía de importantes archivos históricos. También trabajó en la radio y como presentador en el canal regional Telepacífico. Fue catedrático de las universidades de Caldas, Católica de Manizales, Autónoma de Occidente y San Buenaventura de la ciudad de Cali. Fue asesor y guionista del Gran Concierto Nacional Colombia, País de Carnavales, organizado por el Ministerio de Cultura en la ciudad de Barranquilla en 2013. Coordinador del Encuentro de Expresiones Autóctonas. Presentador y jurado del concurso Mono Núñez de Ginebra en el departamento del Valle. Jurado del concurso de música del Pacífico Petronio Álvarez en Cali. Ha sido curador, asesor e historiador del desfile Carnaval de Cali Viejo en el marco de la Feria de Cali. Ha sido además conductor de la temporada de ópera Tecnoquímicas S.A. en Cali, conferencista de historia, periodismo y música. En la actualidad es columnista del diario La Patria y entre sus libros publicados cabe destacar Los Místeres de las Minas, Guerras Civiles en el antiguo cantón de Supía, El Último Radical y Un Pequeño Matachín de Río Sucio, cuento infantil. También ha escrito capítulos para una decena de libros. Es miembro de número de la Academia Caldense de Historia. A continuación, la toma del juramento. Doctor Álvaro Gedner Posada, ¿jura usted por Dios y por la Academia cumplir fielmente los deberes que le imporme el cargo de académico correspondiente para lo cual ha sido elegido? Si así lo hicierais, que Dios y la Academia os lo premien, y si no, que él y ella os lo demanden. Pueden sentarse, por favor. A continuación, disertación del recipiendario sobre el tema El Carnaval de Río Sucio. La poesía desenmascara la realidad. Tiene la palabra doctor Álvaro Gardner Posada. La luz, por favor. Señor presidente, señores académicos, asumo este honor que se me dispensa con gratitud, con orgullo y con inmensa responsabilidad para seguir unido a ustedes y a todas las academias regionales en esta tarea de seguir recuperando la historia de Colombia y mostrándolo como el gran país que somos. A veces no entendemos las personas que viven por fuera de las ciudades donde se realizan carnavales. Les cuesta un poquito de dificultad entender cómo son los carnavales. Entonces voy a hacer una introducción, explicarles en qué consisten estas fiestas, que son mucho más que fiestas, y para ir llevándolos poco a poco hacia el tema que se ha anunciado. Y vamos a remontarnos a la antigüedad, porque los carnavales tienen su origen en los cultos a Saturno, el dios romano de la agricultura, y a Lua, deidad de las plagas y la destrucción. Llegó el cristianismo y desde el siglo IV la iglesia intentó sustituir las festividades paganas con autos sacramentales. Actores disfrazados de demonios dramatizaban el castigo divino a los perdedores. Pero el pueblo comenzó a parodiarlos para hacer crítica social y religiosa. La iglesia no podía con las fiestas paganas. De modo que en el siglo XI el Concilio de Benevento intentó controlarlas incluyéndolas en el calendario litúrgico. Las permitió entre el 28 de diciembre y el 2 a 4 martes de febrero. O sea, durante 45 días habría licencia para pecar, incluidos los eclesiásticos. Los últimos 3 días de ese periodo fueron llamados carnestolendas, palabra salida de la frase latina
Domenica prima carnes tolendas, o sea, domingo antes de quitar las carnes. Coloquialmente, tiempo de la carne. El día final es el martes de carnaval, del latín carne levare, que significa quitar la carne. El día siguiente es miércoles de ceniza, empieza la cuaresma o cuarentena de purificación que dura también 45 días. La sociedad renuncia a los placeres para conmemorar la pasión de Cristo. Es la contraparte del carnaval, pero está unida a él. Los carnavales empezaron a desarrollarse desde la Edad Media y conservaron de las parodias a los autos sacramentales el poder de señalar las malas costumbres y criticar el establecimiento. Durante el carnaval la sociedad se evalúa a sí misma gracias a que el disfraz y la máscara igualan a la sociedad durante unos días. Con la identidad oculta, la personalidad del celebrante se transforma en la personalidad de lo representado. Así se puede caricaturizar, criticar, mofarse. Hay libertad de expresión. Los españoles trajeron a América el carnaval y los autos sacramentales a comienzos de la colonia. En el siglo XIX comenzaron a consolidarse en Colombia. Río Sucio hacia 1847 y Barranquilla en 1876. A comienzos del siglo XX, Pasto en 1912. Creo que son las referencias más antiguas porque son procesos que vienen desde la Edad Media. Antes que festejos individuales son sistemas regionales de carnavales. Por ejemplo, el de Barranquilla se nutrió de los de Cartagena, Mompox y Santa Marta. Y hay carnavales en numerosas poblaciones de la costa Caribe y el Bajo Magdalena. Y todos terminan el miércoles de ceniza. Todavía se ve en Barranquilla cómo algunos disfrazados esperan en la madrugada del miércoles de ceniza para que les impongan la cruz con el disfraz encima. En cambio, los carnavales de Pasto y Río Sucio se celebran alrededor del 6 de enero, porque son fiestas de Reyes Magos que perdieron el elemento religioso. Hay carnavales de negros y blancos, desde Cali hasta Ipiales. En el occidente de Caldas hubo sistema de carnavales cuando se celebraban en Río Sucio, Supié, Quinchía o Risaralda. Luego surgieron festejos en los campos riosuceños, algunos de evidente culto indígena a la tierra, y todos contienen crítica social. Para comprender el carnaval de Río Sucio debe conocerse algo de la historia de la población. Su génesis se halla en el pueblo indígena de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña y en el Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo, con mayoría de mulatos libertos. Dos comunidades que eran racial y culturalmente opuestas. Los indígenas prehispánicos practicaron el culto a la tierra y veneraron a la diosa de la chicha, diosa que los doctrineros sustituyeron por la Virgen de la Candelaria, la cual absorbió elementos paganos. En sus fiestas patronales todavía las vemos como el guarapo de caña de azúcar tiene relevancia en el festejo religioso, porque también este guarapo es la bebida ritual del carnaval de Río Sucio. Por su parte, en Quiebralomo tuvo gran esplendor la fiesta de Reyes Magos. Ese día los africanos exhibían sus danzas, entre ellas la de matachines o matachinesca, proveniente del culto a la selva. Aprendieron la cuadrilla a pie o contradanza española y mezclaron la cuadrilla de cueste o maestranza con sus dramatizaciones cantadas. Desde mediados del siglo XVIII, montañas y quiebralomeños se enfrentaron por la propiedad del sitio de Río Sucio. La virulencia de los memoriales a la Real Audiencia los ejercitó en la ironía, el sarcasmo y el retorcimiento de las ideas. Fueron adiestrándose en el uso de la palabra que afloraría un siglo más tarde en el Carnaval de Río Sucio. En 1769, el virrey Pedro Mejía de la Cerda les asignó las tierras en mancomunidad. Solo en 1814, a instancias de los párrocos José Ramón Bueno de Quiebralomo y José Bonifacio Bonafón de la Montaña, los vecindarios aceptaron trasladarse sin unirse. Surgieron entonces dos poblados distantes, una cuadra uno de otro, cada uno con su cura y alcaldes. El de los quiebralomeños fue la actual plaza de San Sebastián o de Arriba,
el de las montañas fue la Plaza de la Candelaria o de abajo. En 1823, el cura Francisco Sanz declaró la guerra a su colega Bonafont. Hubo necesidad de levantar una cerca divisoria. La génesis de los muros de Berlín, Gaza y de Trump reafirmó la rivalidad entre las dos poblaciones que no se ha extinguido. En 1846, el gobierno provincial del Cauca, a la cual pertenecía el actual occidente de Caldas, fusionó Quiebralobo y La Montaña en una sola población, Río Sucio. Fue desmontada la cerca y unida a las dos plazas por una vía de una sola cuadra, la calle Real del Comercio. En la plaza de arriba comenzaron a temer que los de abajo sabotearan la fiesta de Reyes Magos. En la de abajo también sentían inquietud porque los de arriba iban a sabotear a la Candelaria. Se regó un rumor. Los que hicieran daños irían al infierno. Y se tendió sobre Río Sucio la sombra de un demonio para protegerlas. Tomó la forma del diablito de los autos sacramentales. Con el correr del tiempo, asumió el papel de conciliador entre los dos sectores. Inevitablemente, la unión propició la fusión de los elementos profanos de ambas celebraciones. Hacia 1847 surgió un festejo denominado Diversiones Matachinescas, que después tomaría el nombre de Carnaval de Río Sucio. Desde 1959 se celebra cada 2 años. Es una de las más grandes manifestaciones de la cultura autóctona de Caldas. La bienalidad lo convirtió en el carnaval más largo del mundo. Durante 6 meses, Río Sucio es una imaginaria y gozosa república matachinesca. La gobiernan funcionarios burlescos que parodian el ceremonial oficial. Son ellos. El presidente quien se encarga de organizar la fiesta. El alcalde, que es el depositario de la tradición, vigila que el carnaval se ajuste al rito tradicional. El canciller se encarga de las relaciones con la alcaldía municipal y otros estamentos gubernamentales y privados. Los matachines, título que exalta a quienes dedican su vida al carnaval, es otorgado espontáneamente por el pueblo y pocos lo ostentan. Es una palabra árabe que significa enmascarado o el que mata la res. El decretero es el matachín que escribe los decretos del carnaval, o sea, de la República del Carnaval. El abanderado, portador de la bandera del carnaval que encabeza los desfiles. Es la misma de Río Sucio, con una figura de diablo en el centro. Proviene este diablo, esta bandera mejor, de las sociedades secretas africanas de la colonia. El asta es una china de esas de atizar fuego de los fogones antiguos a manera de lanza guerrera que simboliza lo indígena. Miremos un poco la estructura del carnaval, del ritual. El carnaval de Río Sucio consta de 2 partes. El precarnaval, que es la etapa más larga, se desarrolla en 2 fases. Los decretos son redactados en versos y este es el objeto de la ponencia. Se lee entre junio y noviembre. El primero es el de la instalación de la República del Carnaval. En ese momento se activa el reloj biológico festivo. A medida que van pasando los decretos, los riosuceños susurran con gran misterio: ya huele a diablo. Porque la gente se va metiendo y se va metiendo cada vez más en esta gran república. Luego viene el convite, que se lleva a cabo el 2º o 3er domingo de diciembre. Es un sainete público representado por el gobierno carnavalesco y su finalidad es declarar apto el pueblo para celebrar el rito, una madurez que se adquiere con el precarnaval. Luego viene el carnaval, que se celebra la primera semana de enero, de viernes a miércoles, y ha sido comparado con una gran obra de teatro callejero en 5 actos, así. El primero, alegre despertar del carnaval. El segundo, entrada de colonias. Tercero, entrada del diablo, entronización y saludo. El cuarto, desfile y presentación de cuadrillas. El quinto, entierro del calabazo, testamento y quema del diablo. Voy a hacer una breve descripción para poder entrar, para que ustedes comprendan la finalidad de cada uno de los textos que leeré después.
En el alegre despertar del carnaval, a las 0 horas del viernes, es quemada una culebra de pólvora para conjurar el espíritu de la discordia y celebrar en paz, que las plazas no se enfrenten. Luego desfila el público encabezado por el abanderado del gobierno matachinesco y la banda de músicos. El acto segundo, la entrada de colonias, el sábado por la tarde se reencuentran los riosuceños ausentes. Parte del ritual, la congregación. El acto tercero, entrada del diablo. El sábado por la noche entra el mayor símbolo del carnaval representado con una efigie de 4 metros de altura. Rodeado de una muchedumbre de diablitos, circunda las dos plazas uniéndolas. Luego es entronizada en una de ellas cerca del respectivo templo. Desde allí vigila al otro sector para que todos festejen en paz. Y voy a hacer un paréntesis porque es importante hablar de este diablo. Porque es que la atención que despierta esta escultura ha derivado en la denominación errónea Carnaval del Diablo o Fiestas del Diablo. Incluso se habla de adoración. A pesar de lo cual, pocos párrocos lo han condenado en más de 170 años. Y aunque su tamaño es único, el demonio riosuceño pertenece a una gran familia que aparece en varios festejos indoamericanos, en las diabladas de Oruro en Bolivia, en los carnavales de Tilcara, Argentina, en las cofradías de diablos danzantes de Venezuela, en Panamá. En Colombia se les ve en la danza de diablos del carnaval de Barranquilla, en Socha, Belén, Floresta, Soatá, Cómbita, en Boyacá, en Natagaima, Prado, Coyaima, Purificación, Tolima. Las calles de Cali se llenan de diablitos, muertes y videos alegres en diciembre. En los Reyes Magos de Guapi, en el litoral pacífico caucano, los diablos luchan contra las cucambas. Los diablos venezolanos de Yare portan cinturones de cencerros como el de Río Sucio, que son de carácter ritual. Todos estos diablos descienden de las parodias a los demonios de los autos sacramentales que pasaron a fiestas religiosas como el Corpus Christi. Hacen guardia danzante a las imágenes religiosas, azotando al público con vejigas de rezo de cerdo infladas. Así lo cuenta el himno del carnaval riosuceño compuesto en 1912. Nuestros padres por este gran día encontraban en ti su placer, cuando alguno de diablo llovía, vejigazos a más no poder. Los diablitos de carnaval no son copias de Belcebú, porque este personifica el mal y ellos simbolizan la liberación de lo prohibido, la alegría y la risa. Estas cualidades le restaron poder al diablo del infierno, ya no infunde tanto miedo. Además, indígenas y africanos no pudieron asumir este diablo totalmente como malo, cuando los doctrineros les decían que sus deidades ancestrales eran el demonio. Sin embargo, estos diablitos tienen potestad de condenar a quienes transgreden los códigos de comportamiento. Se van a sorprender. Así lo canta un viejo merengue huasca que quizás provenga de una cuadrilla olvidada del carnaval de Río Sucio. Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos con cachos y con cola el mundo a recorrer. Llevar en mi carrera mujeres mal casadas y viejas habladoras a los infiernos arder. Ahí está el castigo, juguetón. Todos estos factores convergen en las cualidades y la configuración del diablo riosuceño. Es un diablo triétnico. El culto al sol indígena tomó los colmillos y las garras del jaguar. El culto a la tierra es representado con un calabazo con guarapo que lleva en la mano. Del culto africano a la selva heredó los cuernos de toro y la serpiente de la sabiduría, que aparece en la efigie como un rabo enroscado en la pierna. Del demonio cristiano son las alas de murciélago. Cierro el paréntesis y vamos al acto cuarto, desfile y presentación de cuadrillas. Es el acto más importante del carnaval. Las cuadrillas analizan la vida mediante poesías adaptadas a músicas de canciones populares. Son 3. La primera plantea el tema, la segunda lo desarrolla y la tercera deja una reflexión. Disfraz y máscara deben ser parte del mensaje. Después de desfilar por el centro histórico, las cuadrillas se presentan en tablados públicos y casas cuadrilleras inscritas. Su actuación es una ópera en miniatura. Reparten folletos con las letras para que el público los acompañe con el canto.
algunas quedan en la memoria colectiva. Todavía se canta una que fue presentada en 1918. En promedio, cada cuadrilla actúa 25 veces, lo cual equivale a cantar en 75 ocasiones, 100 si hay un estribillo de salida. Al terminar en las primeras horas de la madrugada del lunes, se ha logrado el agotamiento físico ritual y comienza a prepararse el espíritu para la cuaresma. Acto quinto, entierro del calabazo, testamento y quema del diablo. El miércoles por la noche es el acto final que tiene 3 escenas rituales. Desfile y entierro del calabazo. Es una procesión fúnebre. Los celebrantes ya no revolean capas, van de luto. Un calabazo con guarapo es sepultado en el Parque de la Candelaria de origen indígena. Es el aviso de que ya no habrá más embriaguez. Vuelve la normalidad. Testamento del diablo. A través de matachines que asumen su voz, el diablo reparte su herencia como gratitud o castigo y hace un recuento burlesco de la festividad. Quema del diablo. Una efigie más pequeña rellena de pólvora se hace explotar al filo de la medianoche en medio de la tristeza y el silencio. El rey de la fiesta ha sido despojado de su poder y debe irse. Cada fase del ritual carnavalesco riosuceño está impregnada de poesía, en discursos y cantos versificados. Según Otto Morales Benítez, es una fiesta de la inteligencia. Su repertorio es conocido como literatura matachinesca. Abarca todos los estilos y posee características alejadas de lo literario, pero indispensables para entenderla. Primero, solo tiene razón de ser en Río Sucio con motivo del carnaval. Segundo, es funcional. Busca divulgar los mensajes que analizan la vida. Tercero, a través suyo la sociedad se evalúa a sí misma. Cuarto, versa sobre toda clase de temas, políticos, sociales, ecológicos, filosóficos, humorísticos, religiosos, de crítica o exaltación, de amor o dolor. Los versos son burlescos o amargos, irónicos o sarcásticos, alegres o dolidos. La literatura matachinesca es una forma única de poesía difícil de comprender para el forastero o para quien nunca haya ido al carnaval. Quizás por ello no se ha hecho un estudio literario, filológico y sociológico. Cada acto del carnaval tiene su propia expresión poética acorde con su proceso ritual, propósito ritual mejor. Para dar idea de su versatilidad, elegí fragmentos de piezas leídas o cantadas en 3 de sus actos: los decretos, el saludo al diablo y las cuadrillas. Los elegí por sus contenidos, por su retrato de época y por su calidad literaria. Durante el precarnaval, los decretos inducen a prepararse a festejar. Airean hechos o situaciones cotidianas, reprochables o extravagantes. Solo los entienden los habitantes de Río Sucio, pues rara vez se dan nombres o se cuentan explícitamente los episodios. Los mejores textos son de gran ambigüedad irónica y sobre todo muy irreverentes. Prepárense. En tanto decretos de la República del Carnaval parodian graciosamente el ceremonial oficial con tono oratorio incluido. Voy a hacerles una pequeña muestrica, trataré. Decreto 2000 y pico de fecha desconocida. Los infiernos grandes fiestas para contentar la vida. Yo, Lucifer, presidente de los grandes carnavales, invito a toda la gente para que estén bien calientes en la paila de mis panes. A veces el matachín entrega un mensaje inmanente, un mensaje del diablo que todavía no puede entrar a Río Sucio. Y dice: decretos y decreteros de mi mansión herederos, ejerzan su autoridad, usen la crítica fiera, sabe bien lo que se espera, un grandioso carnaval. Otras veces, el decretero comienza burlándose de quienes aguardan la lectura para enterarse de lo que por ahí se dice. Empieza la crítica social. Gente y más gente veo delante de mí. Qué dichoso es ver así tanto marrano presente, escuchando diligentes lo que aquí se les dirá. Mas de cierto juro ya,
que en la oreja cada uno cierto picor importuno de repente sentirá. Y se advierte del escarnio que espera a los implicados. Prepárense bien, mis hijos, que ahí les vamos con el juguete. Ya tenemos las pilas puestas y por ende las antenas para publicar las chivas, unas malas y otras buenas. Lo que dice el decreto siempre es verdad. Les quiero advertir que ningún chisme han de oír en honor a la decencia. Si se quieren divertir a costas del chismorreo, visiten peluquerías, costureros, galerías y sin descartar, yo creo, determinado almacén que si se analiza bien es de las brujas Correo. Y va la crítica, y va la crítica. Entonces comienza el informativo versificado. Por ejemplo, el espíritu de libertad juvenil que impregnó la mitad del siglo pasado escandalizó a los mayores. Fue un tema recurrente en los decretos de los años 1960. ¿Qué tal si yo les contara de una muchacha que anoche la llevaba el novio en un coche por las playas de la Clara? Tal vez acá practicara lo que ustedes mal comprenden. Pues yo con pena en la cara no les digo porque aprenden. Más de 50 años después, otra vez se deploraba la pérdida del recato. Da tristeza contemplar a niñas casi en pañales, mostrando sus credenciales en un andén en un bar para poder conquistar al incauto adolescente. De la trisca nadie se salva. Un dirigente político y carnavalero de antaño caminaba cerca de los hornos donde se hierve la miel de la caña. Resbaló y se le fue un pie a la paila o fondo sufriendo graves quemaduras. Eso fue aprovechado para el decreto de carnaval, que lo comentó así. Un día sintió escalofrío nuestra culta sociedad y retembló de ansiedad todo el viejo caserío. La noticia no fue grata. En lo más profundo y hondo, Néstor Bueno hizo en un fondo alfandocas con la pata. En el cementerio viejo de Río Sucio había una pequeña estatua de un ángel con el rostro oculto entre sus manos. Alguien resolvió pasarla al pórtico de entrada, pero protestaron personas al parecer distinguidas. Por supuesto, el hecho dio tema para un decreto. Un ángel triste y lloroso se voló del helechal en busca de un pedestal hecho de adobe y cemento. Pero surgió un aspaviento en cierta clase social y para evitar el mal, aunque con cierto disgusto, cuando volvieron del susto, volvió el ángel al yerbal. El decreto también denuncia, como aquel que criticó a los comerciantes que acaparan alimentos para encarecerlos. El verso que funden empresas de alpargatas cuestiona la práctica de ganar mucho con poco esfuerzo. La mismita cosa les digo a los ricos pobres de esta población. No escondan las bolsas que ya tienen llenas, que hagan cosas buenas, que hagan oración, que funden empresas de hacer alpargatas, que no compren nuevos para revender y que así algún día las cosas baratas, nosotros los pobres las podamos ver. Se vigila la administración pública. Una veeduría ciudadana versificada que exige transparencia en el manejo de los dineros. Ordeno que el personero organice, aunque sea rifas, y del alza de las tarifas larguen prontico el dinero. Lo ofrecieron a la banda para comprar un uniforme. Les pedimos un informe, pues con el vestido actual pueden montar una fábrica de jabón, manteca y sal. Los riosuceños son devotos católicos y eso no riñe con su festivo ritual, ni con el diablo, y respetan a los párrocos, incluidos los pocos que han condenado la fiesta. Pero cuando dan motivo de reproche son señalados, así se preserva su identidad. Hubo en un tiempo un curita que acabó hasta con las ratas. Su civismo desbordante lo convirtió en un galante enemigo de las beatas. La facilidad de palabras propia del riosuceño tiene humor, malicia y doble sentido en el habla. Algunos sobresalen por su puntería para asignar apodos que a fuerza de extravagantes quedan para siempre. Estos pertenecen a una categoría establecida por el pueblo de la cual nunca se sale, la perramenta. Clase que ha inspirado inolvidables decretos.
Sobrenombres y refranes tienen al diablo achilado, pues ni Satán se ha escapado a esta chusma de patanes. Con sus lenguas de alacranes le cambian a todo el nombre y sin que nadie se asombre, bien orondos que rufianes. Vamos con los saludos al diablo, que aquí se va apretando la situación. Esta tabla. Una vez entronizada la efigie, es saludada con discursos que alternan la pleitesía irónica y burla directa. Aunque al festivo Satán se da honores de monarca, se le declara incapaz de resolver ningún mal, pero se espera que lo solucione todos. Escogí como prototipo el saludo de José Trejos porque abarca temas diversos. Lo hizo en julio 22 de 1933, en la única edición del carnaval hecha por fuera de tiempo, aprovechando la inauguración de la carretera Anserma-Río Sucio. A la vez, el Matachín había regresado hacía poco después de un largo exilio político. Y empezó el discurso. Diablo, buenas noches. Volvimos a vernos. Creí que estuvieses preso en los Avernos, según el desorden que impera en la ciudad. Sé que mi retorno te alegra muy poco, pues has manejado como un pobre loco todos los saberes de nuestra heredad. Serénate el rostro y arreglemos cuentas. Me gustan las cosas pausadas y lentas, que no es necesario precipitación. Es que todo estaba mal, a juicio del decretero, y poco quedaba del antiguo esplendor del diablo. Trejos preguntó: Diablo, ¿qué es lo que te pasa que te has vuelto atolondrado? ¿Ya no te alegra el pecado en el monte ni en la plaza? Tu existencia se adelgaza como una llama sin luz, y si te gritan Jesús, es echarle ese guaperro. El Matachín aprovechó la presencia de los gobernadores de Caldas, Antioquia y Valle del Cauca en la inauguración, todos ellos liberales. Eran parte del primer gobierno de ese partido después de 46 años de hegemonía conservadora. A su juicio, el cambio de partido había perjudicado al diablo. Y le dice: diablo, ya me imagino el motivo de tus males. Eso es claro. Gobiernan los liberales y te encuentras sin destino. No bebes el rojo vino porque te causa estupor y te llenas de temor viendo apagado el infierno. La gran obra de tu aliento, el infierno, que es invento de origen conservador. Trejos confiaba que el diablo se adaptara a las nuevas circunstancias. Puyaba de esa manera a los manzanillos, aquellos políticos que cambian de partido a conveniencia. Decía del diablo: es un polimorfo de varios colores que roba novillos con los liberales, atiza la hoguera de los socialistas y encubre los fraudes de conservadores. Durante la ausencia del Matachín, se habían establecido algunos antioqueños en la zona urbana de Río Sucio. La hostilidad de los caldenses de origen caucano los había mantenido confinados en el caserío del Oro durante más de 80 años. Trejos reprochó: óyeme, diablo, una cosa, ¿por qué hay tantos hombres blancos, bien parecidos, barbados, que parecen importados de Jericó o el Jardín? Dime, diablo, ¿con qué fin trajiste gente semita, si aquí no se necesita quien nos mestice la cría? ¿No te basta esta indiría tan bonita? ¿Por qué has puesto tanto empeño en que se mezcle la sangre de pirceña y de jardineño? Tu actitud me desespera. ¿Piensas que es moco de pavo el injerto de indio bravo con maicera? Si siendo indígenas puros se te montan Satanás, cuando se cruce la raza nos quemarán esta plaza y algo más. El desprestigio del diablo del carnaval fue tema recurrente en los saludos. En 1959, a la infernal figura se le veía desconcertada con los acuerdos de paz entre liberales y conservadores. Eso a él lo perjudicaba, porque su poder crece en el caos. La paz no le convenía al diablo. Entonces le dice otro Matachín: ya ves que resta muy poco de lo que fue tu heredad. Ya no tienes potestad sobre pobre tanto loco. Ya le tienes miedo al coco y en abrazo fraternal, después que eran perro y gato, comen en el mismo plato del gran Frente Nacional. ¿Quién no se aterra de ver cogidos bien de la mano a Yelitas con Laureano hablando con el poder, bailando con el poder?
Pero el diablo del carnaval también debía dar cuenta de la crisis moral, social y económica que vivía Colombia, por ejemplo, en 1947. Este fragmento es un memorial de agravios. ¿Por qué caen a tus plantas las mujeres más hermosas? Huérfanas, viudas y esposas se embriagan con tu licor y después como venganza las llevas a los burdeles para que en sus garras crueles claven ellas el dolor. ¿Por qué a los parias maltratas y los hundes en desgracia? ¿Por qué con tu democracia no les das trabajo y pan? ¿Por qué al crimen los arrojas al hambre y a la bajeza por no tener más de esa que tu suburbio Satán? El riosuceño aguarda que su símbolo lo proteja de los malos gobiernos y así le pidió en 1975. Regálanos, diablo, un muy feliz año de paz y alegría, de dicha y de amor, que no sea tan negro el mandato claro, ya que 3 millones pasamos por el aro que López nos puso en esta elección. Y el matachín volvió a clamar en 1979. Ven, salva Colombia, diablo, luz y encanto. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ya en la última parte, las cuadrillas son la razón de ser del Carnaval de Río Sucio. Con su actuación, la fiesta alcanza su punto más alto. El pueblo analiza la realidad. Los fragmentos que leeré, que son cortos, abarcan un periodo de 82 años, de 1925 a 2007. Vamos. En el decenio de los años 1920, los jóvenes cambiaron los pesados vestidos de comienzos del siglo por unos más ligeros, vaporosos y cortos. El corte recto las hacía ver extremadamente delgadas. Se recortaron el pelo a la garzón como muchachos. El ritmo frenético del charleston marcó los locos años 20. Hasta Río Sucio llegaron los ecos, a pesar de que en Colombia no había todavía radiodifusión. Así pues, en el carnaval de 1925 salió la cuadrilla Los Bacalaos. Una de sus letras fue adaptada al cuplé La Mujer Tabla. Hoy por doquier la moda extravagante ha convertido el mundo en manicomio. Es la obra puesta en práctica del Dante, en donde cada ser es un demonio. Los hombres son mujeres invertidos, desnudos de carácter ideal. Las mujeres son hombres convertidos, han hecho de la vida un carnaval. En clubes las miramos ciertas noches bebiendo con los hombres y bailando sin que llegue de padres el reproche, cuando de allí se marchan delirando. Aunque a sus padres sea indiferente, algo es que no se vio nunca jamás. Debe eliminarse la moda pronto si el mundo quiere ser regenerado y por las sendas de la razón andar. Fíjense que es un discurso moralista claramente que está protestando por el cambio de los tiempos. 14 años después estalló la Segunda Guerra Mundial. En el carnaval de 1943 salió la magistral cuadrilla Espectros de la Guerra. En sus letras se advierte el estado de ánimo imperante. La primera define a los dictadores que la provocaron. El poeta los maldice en nombre de la humanidad. Con la música del vals, ¿quién será? Espectros de la guerra somos la imagen de los tiranos que hicieron de la tierra pobre juguete de los villanos. Nuestra patria esclavizaron y murió la libertad. Maldición, maldición y terrible confusión a los monstruos que burlaron y eclipsaron la razón. La segunda letra señala a los países que provocaron la debacle. Su pasado glorioso se había trocado en ruina. La música es del tango Quiero verte una vez más. Pueblos que de ciencia y de saber fueron imperios, las glorias del ayer cambiaron en cementerio. Pero un día caerán esos tiranos bajo la espada de Dios y en el cielo brillará el sol de la libertad. La tercera analiza la proclividad humana hacia el mal. Fue adaptada el pasodoble Que salga el toro. El hombre fue, es y será pálido espectro del sufrir y hasta la tumba llevará la negra sombra que atormenta su vivir. El hondo hastío y el dolor son los espectros del placer, desesperanza y desamor, espectros son que matan al humano ser. Una cuadrilla cuyo lenguaje se contraste con la anterior fue la satírica Los Papis de la Patria, del Carnaval 1969. Considera incapaces a los políticos de llevar al país a la prosperidad
y muestra como un fracaso el experimento del Frente Nacional de alternar los partidos en el poder. Una de sus letras se basó en el popular paseo El Conductor. Dice: qué fuerte pesadilla en que Lleras nos metió. A pura sangre fría nos metió en la carreta de la gran transformación. En un berenjenal a todos nos ha metido la bella unión nacional, impuestas, viuda cara, la moneda muy rara y todos bien contentos, el godo y el liberal. Se reúne el Congreso y nada. Se reúne la Asamblea y nada. Se reúne el Consejo y nada. Y nos cambian el alcalde y nada. Y subieron a Laureano y nada. Gobernó Alberto Lleras y nada. Eligieron a Valencia y nada. Y ahora piensa en el Mariano y nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta a la nación? Que le muevan la palanca. A Colombia le hace falta un conductor. Desde mediados de los años 1980 comenzó en Colombia una escalada de asesinatos de personajes públicos. El dolor colectivo y el temor se volvieron fuente de inspiración de todas las artes. La literatura matachinesca no se eximió de ello y analizó la brutal realidad. La cuadrilla Ángeles Mártires estremeció los espíritus en 1993. El mensaje no estaba solo en las letras, sino en los atuendos. El disfraz era una túnica blanca con capucha. Los rostros maquillados en negro y rojo sobre blanco. La primera letra se cantó con la música del vals francés bajo los puentes de París. Uno de sus apartes vaticina la muerte violenta de cualquier candidato no aliado con las mafias. Hoy nuestra patria es nido de la maldad, donde el dinero pone condición para tu suelo poder gobernar. Una mente capaz esto lo cambiará, pero con su sangre también pasará a la inmortalidad. En la segunda letra, basada en el rin del angelito, los asesinados cantan a través de los cuadrilleros. Nos fuimos para los cielos víctimas de la violencia que castiga a nuestro pueblo con sevicia e inclemencia. En un momento determinado, los ángeles mártires se despojaban de la túnica para quedar con trajes negros, cuyas espaldas tenían dianas de tiro manchadas de sangre. El pecho de cada cuadrillero exhibía fotografías de líderes asesinados. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, el director del Espectador Guillermo Cano, la periodista Diana Turbay, el indígena riosuceño Gilberto Motato, el primer alcalde electo de Río Sucio, Hernando González, que no alcanzó a posesionarse y fue varias veces presidente del Carnaval. La tercera letra lleva la música de El Diablo de Aguacatal, una tonada de torbellina anónima riosuceña. Comienza lamentando que ministros y jueces, obreros y campesinos llevan en su espalda la diana de su destino. Y los cuadrilleros terminan con un clamor: ya no más presiones, extorsiones y chantajes, cesen las torturas y los muertos sin ropajes, que la vida se respete en el campo y la ciudad, para dar a nuestros hijos ejemplo de dignidad. Cada carnaval hay protestas contra el gobierno. La inconformidad popular se manifiesta con ironía y el público acompaña a los cantos cuadrilleros. Un asunto que dio de qué cantar fue la apertura económica. En 1995, la cuadrilla La Apretura denunció las dificultades que pasaba el ciudadano con la nueva economía. La música proviene de la tonada de Torbellino caldense Métale Candela al Monte. Y decían: venimos con gran cariño La Apretura a presentar. Es tan clara que hasta un niño la podría interpretar. Sin aliento me quedé, yo no sé si volverá. Ay, qué apretura que se ve, qué apretura tan tenaz. Capítulo aparte merecen las cuadrillas infantiles y campesinas. Las primeras evalúan la vida y critican la sociedad con una perspectiva idealista, incluso ingenua. Las segundas, o sea, las campesinas, se caracterizan por sus disfraces elementales. Incluso hasta hace poco salían en traje de hormiguero, como puede verse en la foto. Pero con un excelente canto y unos textos de enorme mordacidad. Famosa es la de la vereda Aguacatal, del resguardo indígena de la montaña. En 2007 presentó Los Héroes del Futuro. La tercera letra se basó en el curioso pasodoble italiano María Teresa
y fue dedicada al presidente Álvaro Uribe, al que acusó de ser vasallo de los Estados Unidos. Su reelección era un error y se temía que el país pagaría las consecuencias. También acusó a la justicia de caer con todo su peso contra el pobre y ser laxa con el rico. Y estos son algunos fragmentos. Por ejemplo, el presidente que sí nos hace gozar. Cuando ve un gringo de frente, se tiene que arrodillar. Y como cualquier mocoso de ellos, se deja mandar. Por eso es que nuestra patria nunca se ve progresar. Hay también un suceso por el mundo regado, que han reelegido a Uribe y ahora está sentado allá en la presidencia y ya hemos confirmado que el pueblo es un marrano, pero bien argollado. La injusticia está presente y esto se puede notar porque a un ladrón de gallinas a cárcel quieren mandar. En cambio, a quien robe al pueblo lo hacen condecorar con sueldo y para la casa lo mandan a descansar. La literatura matachinesca prueba que el carnaval de Río Sucio no se hace en honor a Satanás. No es un carnaval del diablo. Es una fiesta singular. Su esotérico ritual se hunde en las raíces históricas, religiosas y cosmogónicas de Indoamérica, África y Europa Occidental. Uy, se me perdió la última página. Bueno, en fin, termino. Cada una de ellas está reflejando un momento del carnaval, pero sobre todo está reflejando la vida. Y por eso el gran símbolo de nuestro carnaval de Río Sucio es su maravillosa liturgia de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gärtner. Usted definitivamente me puso a recordar imágenes de mi juventud, como aquella de salir del martes de carnaval a recibir la ceniza. Y claro, el carnaval de Río Sucio tiene una particularidad que ciertamente no lo tiene el de Barranquilla o el de ninguna otra parte. Tú lo acabas de decir al final. El culto de la palabra. Es la poesía popular la que caracteriza a este carnaval con unos personajes que son más bien estereotipos. Los carnavales de otras partes han derivado en las comparsas y por lo tanto el fruto del color y de la imaginación. Ojalá se conserve como lo que somos los colombianos, cultores de la palabra. Muchas gracias por esa presentación. Agradecemos al doctor Álvaro Gärtner por su disertación. A continuación, diploma e imposición del escudo de la academia. El texto del diploma que acredita al recipiendario como académico correspondiente de la institución reza así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia. En atención a los merecimientos del doctor Álvaro Gärtner Posada, lo ha elegido académico correspondiente de la Corporación Bogotá, Distrito Capital, 3 de mayo de 2022. Firman el presidente Rodolfo Segovia Salas, el vicepresidente Santiago Luque Torres y el secretario académico Roger Pita. A continuación, doña Lucía Gärtner Posada, hermana del recipiendario, le impondrá el escudo de la academia. Agradecemos entonces la intervención del recipiendario y bienvenido a esta corporación. Pueden sentarse.
Sexto, aprobación de las actas número 35, 36 y 37 correspondientes a las sesiones ordinarias del 15 y 29 de marzo y 19 de abril de 2022 respectivamente. Me permito informar que el pasado 28 de abril fueron circuladas a través de correo electrónico a todos los académicos el texto de estas tres actas y se informa que los respectivos comentarios y observaciones fueron incorporadas en los textos finales. ¿Aprueba las actas la academia? Muchas gracias. Séptimo, informe del presidente de la academia. Mi primer informe, claro, tiene que ver con nuestras festividades del próximo lunes, cuando la academia cumple 120 años de vida. Eso es un periodo largo en cualquier institución y lo vamos a celebrar con la presencia de ministros y con las reminiscencias de lo que ha sido para Colombia la academia durante todos estos años. Los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen presencial o virtualmente, porque queremos hacer de esa fiesta una gran celebración. El otro informe es menos grato y tiene que ver con que, si recordarán ustedes, por ley de hace 3 años ya, se consiguió que el Congreso de la República combinara al Ministerio de Educación para que reintrodujera el estudio de la historia en nuestras escuelas y colegios como una licenciatura o como una parte independiente del pensum. Y lo que ha sucedido hasta ahora es que, a pesar de nuestros esfuerzos dentro de la comisión que se creó para el estudio de la historia, en las cuales estábamos, debo decirlo, en la inmensa minoría, lo que ha resultado es un documento que se le ha entregado al Ministerio de Educación y que, primero que todo, vuelve a revolver la historia con las ciencias sociales. Así que volvemos al punto número 1. Y segundo, y tan grave como eso, piensa que recomienda la parte didáctica que nos concentremos en el conflicto reciente, que lo que pasó de ahí para atrás tiene menos importancia. Nosotros próximamente pues enviaremos una carta al ministerio protestando formalmente. Además, pensaremos en demandar el informe de la comisión porque no incluye la historia como materia tal como lo exigía la ley. En fin, son acciones que tenemos que tomar, pero reitero, estamos en la minoría en un ministerio, digamos que la ministra no se hace presente y está dominado por ciertas fuerzas que quieren aplicarnos la cultura de la cancelación y refundar el país con una visión diferente. Entonces, esa es la mala noticia y nos mantendremos informados de las acciones que vamos a tomar. Bueno, muchas gracias. Con eso, señor secretario, clausure usted. Octavo, clausura de la sesión. Me permite entonces reiterar la cordial invitación para la sesión solemne del próximo lunes 9 de mayo a las 5 p.m. Invitamos a los académicos especialmente para que estén presentes y nos acompañen. Y los que no puedan hacerlo a través del canal Zoom pueden conectarse a la transmisión que se hará de manera directa. Serán muy bienvenidos a esta sesión. En la sesión siguiente, ordinaria, que será el 17 de mayo, se posesionará
Como académico honorario, el doctor Malcolm Diz, con una disertación sobre la obra de Medardo Rivas. Con esto damos por concluida la sesión, agradecemos muchísimo y a continuación el recipiendario invitará una copa de vino en el Salón Alberto Lleras. Muchas gracias.